Descubrí la alegría. Y ahora sí llegó el momento esperado de dar inicio a nuestra charla con Samantha Magalí Casco Farías. Como les contaba, ella es productora audiovisual y coordinadora de videoclips digitales, y también con Daniel López Campos, productor de proyectos audiovisuales enfocados en lo que es el entretenimiento. Y hoy unidos, ¿no?, acá por la Radio Pública del Oeste, porque también son integrantes del equipo de producción de la serie La Fiscal, dirigida por la periodista y editora Paulo Mónaco Felipe y el fotógrafo Miguel Tobar, bajo la producción de Detective MX. ¿Cómo están, chicos? Hola. No sé si me escuchan y me ven. ¡Ay, qué lindo verlos! ¿Cómo están? Hola, chamo, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles. Ay, no, yo soy la que tiene el gusto y la que está agradecida. La verdad que primero les quiero decir gracias por el trabajo que hicieron, porque es muy importante, ¿no? Creo que ustedes más que todos ya lo habrán experimentado y deben saber lo que es tomar estas decisiones, elegir el contar este tipo de historias, sacarlas a la luz y asumir el desafío y el compromiso. Así que nada, agradecida por conocerlos y charlar con ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias, igualmente. Gracias por recibirnos y por darnos un espacio para hablar sobre esto. Y me gustaría que me cuenten un poquito, bueno, cómo vamos por los inicios y después nos metemos de serio, de lleno en la serie. Me gustaría que me cuenten cómo fue que ustedes tomaron la decisión de trabajar todo lo que tiene que ver con el mundo de la edición y la producción de lo que es el cine, la documentación. ¿Cómo empezó eso en sus vidas? ¿Quieres empezar, Sam, o te gustaría que empiece yo? Empieza, dame. Pues antes que nada, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por el espacio, tanto a tu programa Desde Cero como a la Radio Pública del Oeste. Pues para nosotros es un espacio muy importante porque nos permite seguir hablando un poco de todo este esfuerzo que se hizo alrededor de la serie La Fiscal. Y pues bueno, de manera personal, yo tuve una formación en ciencias de la comunicación, que en México está muy hermanado con el periodismo. Entonces, creo que fue una evolución muy orgánica el que mi ejercicio profesional se decantara por el documental, precisamente porque creo que es donde mejor se pueden hacer sinergias entre el rigor de la investigación periodística y el músculo de la operación de pues todo lo que implica hacer un proyecto de entretenimiento para una plataforma, que pues ambos lados tienen una serie de dificultades que me parece que la ciencia detrás pues es hermanarlos, y lograr procesos que le permitan a las partes involucradas contar su historia de una manera digna y ser miradas también de una manera digna. Samantha. Sí. Hola, yo también, en cuanto a tema personal, yo estudié comunicación social en la universidad y mucho tiempo estuve dedicando como a proyectos de videoclip, como comentabas, y también de publicidad, un poco contradictorio porque si bien estudié comunicación social, no hacía nada social, entonces siempre estuve en búsqueda como de proyectos en donde pueda como resignificar las palabras de las personas, y demás puntos, que en algún momento pues el cine puede darlo, y qué mejor manera que a través del documental, ¿no? Entonces, yo llevo más o menos como año y medio en Detective. Es el primer proyecto en el que estoy involucrada al 100%, entonces creo que fue un proyecto duro, pero muy lindo al ser como el primero, y pues la verdad que sí ha dejado huella, entonces ha sido como una experiencia bastante fuerte, bastante amplia, y también creo que caí en un muy buen equipo, o sea, empezando por la dirección con Paula, con Miguel, conocerlos, y también pues en el equipo logístico de producción, con Dani, con Juan, con varios compañeros del equipo, por supuesto con Diego Enrique Osorno y demás. Entonces, creo que, creo que ese es el lado por el que al final terminé yéndome hacia el documental, como siempre lo había querido, ¿no?
¿Y cómo fue ese momento, ¿no?, en el que tuvieron la propuesta de integrar el equipo de la serie? Paula y Miguel ya habían comenzado este proyecto ellos mismos por sus recursos, ellos son periodistas, Periodistas. entonces tengo entendido que me parece que en el 2022 o hace como 4 o 5 años empezaron el proyecto y después buscaron venderlo para poder llegar a más personas, ¿no? No solamente que fuera un proyecto en el que ciertas personas que pasen por algún lugar vean la proyección, sino que puede extenderse a cualquier parte del mundo, ¿no? A través de la plataforma Netflix y fue que llegó a Detective en el 2024, me parece. ¿Sí, no, Dani? Eh, pues sí, justo como menciona Sam, La Fiscal pues es un proyecto de largo aliento, ¿no? Como suele decirse en el periodismo, con una investigación y una labor a nivel de personajes, de hacer acercamientos, de conocer con empatía las causas de cada una de las personas. Lo empezaron, como bien narra Sam, Paula y Miguel hace, yo creo que unos 5 o 6 años tal vez. Eh, y precisamente pues tienen un bagaje de periodismo eh, acompañado por la capacidad técnica de Miguel de poder grabar con una gran calidad y con pocos recursos, la verdad. Y empezaron precisamente con sus recursos a documentar la labor tanto de las colectivas como de la fiscalía. Y, y llegó un punto en donde, pues precisamente las necesidades técnicas que requiere producir algunas de las secuencias que tenían en mente y demás, los hizo empezar a buscar alternativas para poder tener tanto los recursos como para hacerlo y producirlo, como el respaldo y el equipo de producción que pudiera ayudarles pues sí, a realizar lo que tenían en mente, ¿no? Entonces, me parece que en 2023 se involucró Detective, porque hubo un proceso de escritura, investigación y desarrollo que es normalmente pues el escenario ideal para hacer un buen documental. Y se trabajó a lo largo de un año precisamente esta etapa de investigación, desarrollo, escritura, continuar pues acercándose a los personajes potenciales a los que se quería documentar, y con ya el involucramiento de Diego Enrique Osorno, que es el periodista a cargo, digamos, de Detective, fundador. Eh, la visión también de Juan Farré, que es el productor, y es director de producción en Detective y productor de la serie, y también ya en compañía de otras personas con aportaciones creativas también, como es Pedro Gómez García, que es pues el editor en jefe y un montón de roles más, porque acompañó el proceso de inicio a fin. Y y después de ese proceso de escritura, teniendo ya un proyecto muchísimo más sólido, es que se pasa a la instancia de producción, en la cual todavía nos aventamos como 15 meses, ¿no? Eh, que pues involucra un montón de cosas, ¿no? Que pueden ser más o menos interesantes dependiendo de la audiencia, ¿no? Pero yo cuando pienso en La Fiscal, como que pienso en un diagrama de Venn, entre una parte que es una gran investigación periodística con un rigor y un oficio que pues tuvo la virtud y la gran capacidad y empatía de ver y mirar en donde nadie estaba mirando en ese momento. A la vez es pues toda esta parte logística, son contratos, son presupuestos, son licencias, son una serie de cosas que son estándares, digamos, para estar en una plataforma, que no es cosa sencilla. Y una tercera parte pues es un retrato de un montón de gente que nos abre la puerta a sus historias, a sus oficinas, a sus casas, a momentos dolorosísimos de su vida
que pues hay que mirar y tratar con mucho respeto. Y, y pues precisamente, ¿no? Es como malabarear esas tres cosas, este, pues para lograr un producto que al final pueda tener la distribución y el impacto que buscábamos al estar en Netflix, ¿no? ¿Cómo fue también para ustedes abordar el trabajo que hicieron? Bueno, conocer las historias, ver de qué mejor manera mostrarla y contarla, ¿no? ¿Cómo se sintieron ustedes también en cada paso que iban dando? Yo creo que la verdad es que en primera instancia em, puede llegar a dar, no sé si la palabra sea miedo, este, cómo abordar estos temas de violencia de género, ¿no? O sea, cómo involucrarte o ser parte de esos casos con la familia desde el respeto y amabilidad, rigor periodístico y demás. Este, pero creo que siempre estuvo respaldado obviamente, por Paula, lo cual creo que dio una gran seguridad en cada paso que se daba, que se pensaba dar, que no se dio. Creo que todas las opciones siempre fueron pensadas y más, creo que también parte de los llamados que se tenían, muchos eran como de, o mañana va a pasar algo, tenemos que ir ya, ¿no? O sea, no hay como espera o programar cosas. En 15 días va a pasar esto, un par de cosas sí, pero muchas de las cosas que sucedieron sí fue como tomar decisiones sabias a conciencia también y sobre todo sí ya con el acompañamiento y este trabajo que que estuvieron haciendo Paula y Miguel, ya de conocer a las familias y de tener como como ese permiso y esa cercanía también que nos ayudó como ya a tener un poquito más en forma la parte de producción, de los llamados, de filmar y demás. Yo pensaba también, ¿no? Em, Cómo también fue el día a día. Bueno, recién lo decías, a veces habían cosas que eran en el día a día. También como uno se construye no solo como persona, sino también como profesional. Eh, Creo que salieron a la cancha no sé si está bien decir la palabra valentía, pero la verdad que es hermoso el trabajo que hicieron, sobre todo con todos los casos que muchas veces se conocen, bueno, no solo en México, sino también a nivel mundial, de por ahí las censuras que se sufre como periodista o como comunicador y comunicadora social, cuando se busca mostrar la verdad, cuando se busca por ahí generar otro tipo de comunicación, ¿no? Como el que hacen ustedes. Sí, yo creo que, pues mientras relataba Samantha, venían a mi mente momentos en los que, pues fue una necesidad particular del proyecto el cuestionar cómo íbamos a producirlo, porque en Detective nos especializamos en documentales, vaya, hemos hecho varios proyectos sobre casos judiciales complicados. Hay una vocación, eh, pues en general, de atender casos sobre violaciones a derechos humanos, eh, causas sociales, eh, rebeldía, temas de poder, de crimen, etcétera. Y eso hermanó muy bien con, pues, con la vocación que ya tenía el proyecto a través del feeling de Paula y de Miguel y de una serie de colaboradores más que vinieron antes que nosotros. Y cuando llegó a nosotros, pues teníamos ciertos esquemas a través de los que procedíamos, ¿no? Como, pues en rodaje, quien esté familiarizado normalmente hay, no sé, planes de rodaje, ¿no? Como que se fechan cosas muy específicamente porque se involucran otras logísticas con otros departamentos, y demás. Y estar trabajando con una fiscalía en donde los personajes difícilmente podían bloquear una agenda, este, pues porque el día a día se les iba de las manos muchas veces, no podían prevenir lo que iba a pasar. Y
y con otra serie de personajes que a veces tenían perfiles y agendas complicados. Eh, para nosotros al principio sí fue una curva difícil de transitar, que era complicado hacer esta planeación tan rígida, digamos, que hemos tenido en otras experiencias. Y el proyecto se fue dando con su propia naturaleza y su propio ritmo y al ritmo de sus propios personajes. Y sí tuvimos que replantearnos muchas cosas de cómo se iban a atender, en qué esquemas, quiénes iban a acceder, ¿no? También, pues muchas veces hacemos, en aras de tener una buena imagen, llevar mucha gente, mucho equipo, luces, cámaras, sonido, demás. También hubo que diseñar una unidad pequeña que pudiera ser, digo, difícilmente invisible, pero no tan invasiva en las oficinas de gobierno, en las zonas de, pues sí, de crimen, digamos, que en algunas ocasiones acompañó, en, pues sí, en espacios de investigación pericial, de criminalística, donde era pues un verdadero privilegio que nos abrieran la puerta para mirar. Sí tuvimos que diseñar y acoplarnos al caso específico para poder lograr unos resultados que nos convencieran. ¿Y cómo fue recibida la serie en México? Pues en general, digo, es difícil como hablar por todas las personas, ¿no? Pero nos parece que mucha, al menos lo que yo he tenido la oportunidad de consultar, sí hubo eh, una capacidad de transmitir el sentimiento de esperanza que buscábamos retratar. En medio de un montón de cosas complicadas, oscuras, incluso, pues sí, una barbarie, una crisis de violencia que hemos atravesado, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Sí. Y, y algo que creo que nos parecía muy refrescante del planteamiento era poder plantear ese haz de luz, de esperanza, y de que, pues sí, ocupándonos y escuchando también un poco antes de la entrevista, el espacio de desde cero, me gustó la frase de el cambio no se espera, se construye, ¿no? Entonces, creo que un poco eso buscábamos retratar y sí conseguimos pues hacer eco con muchas personas con relación a eso, ¿no? Porque pues la crisis de violencia no se ha detenido, eh, pero sí nos quedó un dejo de esperanza de que se puede hacer distinto el trabajo desde las instituciones y desde los espacios de fuera, ¿no? También aquí retratamos, por ejemplo, el caso de la fiscalía, pero pues la lucha de la colectiva de las siempre vivas, que aparecen en momentos del documental, vino antes de la fiscalía, ¿no? Como que ellas fueron una parte importante de que esa fiscalía se construyera como se construyó. Y aún ahora que ya no está Sayuri en esa institución, siguen luchando, ¿no? Entonces, creo que eso es al final del día lo que nos parece como una luz de esperanza. Y por supuesto, creo que ha habido, eh, o sea, sí, sí he visto críticas negativas, ¿no? A momentos, a partes del retrato, a personas que pues probablemente lo hubieran hecho distinto, ¿no? No lo sé, Pero no lo pero hicieron. Ahí está. Esa tiene que ser la respuesta de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué no lo hicieron? Lo iban a hacer pero distinto y ¿qué pasó? Pero justo es complicado y pues creo que tratamos de narrarlo con lo que teníamos a la mano y de ser extenuantes en la investigación y en pues sí, en la investigación y en contar la mayor parte de las cosas que nos parecía que era indispensable para entender este retrato que se buscaba hacer de este momento que pasó en la Fiscalía de la Ciudad de México y que creo que nos deja claro que es posible hacer las cosas distintas.
Es más, yo invito a quienes nos están viendo, si ya no la vieron a la serie, que la vean y que van a poder comprobar lo que ustedes están diciendo. Un ejemplo vivo y sin spoilear, no decir mucho más, es también cuando ustedes nos muestran cuando la fiscal decide maternar, ¿no? Cuando Sayuri toma la decisión de adoptar una nena en medio de todas las historias que ella tenía como fiscal a cargo en la investigación. Entonces es una cuota de esperanza, es verdad. Porque hay, como decían ustedes, hay muchos miedos. También el lograr que las familias se abran, cuenten los casos, cuenten lo que sienten a medida que llegaba o no información en lo que iban investigando. Y es un trabajo en el que se muestran a través de los testimonios de quienes son las víctimas o los familiares de las víctimas. Escuchaba varias notas también en donde ustedes planteaban esto de que trataron de hacerlo con el mayor respeto, desde los planos, desde lo que eligieron mostrar, cómo contar los casos sin caer en la morbosidad o en algo que tal vez nos pudiera generar como algún impacto, que ya con solo escuchar las historias es impactante. No me quiero imaginar cómo habrá sido para ustedes a medida que iban avanzando, porque ustedes también fueron investigadores y fueron parte de todos los casos que se fueron resolviendo, de los que tal vez todavía no quedan por resolver, fueron parte de ello. Y nos invitaron, ustedes también a nosotros como espectadores, a ser parte y, como dicen ustedes, a tener otra mirada de lo que es el cine, la documentación, la investigación y el rol que hay de quienes ocupan un cargo público, que a veces, tristemente, la mirada que se tiene es más negativa que positiva o de esperanza. Claro, un poco también creo que parte importante del mensaje de la fiscal, como bien mencionas, es que todos conocemos esa parte, ¿no? Como burocrática, revictimizadora, ya sabemos que no va a pasar nada, te decimos acá, te bajonea, o sea, no te dan ganas de hacer otra cosa, ¿no? Entonces un poco por acá, con la fiscal lo que se intenta hacer es poder, visibilizar cómo es el acceso que idealmente deberíamos tener, ¿no? Qué es lo que realmente debemos exigir, cómo nos deberían de tratar a nosotros como víctimas indirectas, si tenemos un caso similar. Entonces, como bien lo decía Dani, también es como bien lo decía Dani, también lo manejamos en algún punto del documental. Es una ventana de lo posible, de lo que pudo ser y de lo que puede volver a ser dentro de las instituciones, ¿no? No solamente lo sabemos desde la importancia de las luchas sociales fuera, pero también pues las luchas sociales desde dentro, ¿no? O sea, que es lo que se plantea desde el primer capítulo y cómo es que, sin spoilear, como Sayuri es que tiene esta duda de hacerlo, de no hacerlo, de ser corrompida por corrupta por el sistema y demás. Entonces, creo que eso es gran parte de lo que muestra y de lo que queremos llegar a proyectar con el documental, ¿no? Y por ahí, para quienes nos están viendo y tal vez tienen el sueño de hacer cine, de hacer documentales, que por ahí no se animan, ¿no? O a como hicieron ustedes decir, no, la verdad que esto es lo que queremos mostrar, lo que queremos documentar. ¿Qué les dirían a quienes por ahí están del otro lado y todavía no se animan? Viste que siempre nos pasa, hay un montón de excusas, por ahí uno se pone excusas de recursos, de tiempo, miedos. Yo diría que se haga con lo que se tiene. Creo que también es una gran muestra de cómo Paula y Miguel comenzaron con su cámara, de poquito, de intentarlo, de tocar puertas, de hacerlo y todo esto que se logró o que se está logrando es un gran ejemplo de ello, ¿no? Y ahora más, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? La serie va a estar en Netflix y en algún momento se va a proyectar en otros espacios. ¿Cómo continúa todo? Em, pues no, pues es una serie que va a vivir en Netflix indefinidamente, no lo sé, según yo va a estar ahí disponible siempre, hasta donde tengo entendido.
Está disponible pues prácticamente en todo el mundo, a cerca de 200 países. Y pues bueno, a mí me parece un ejercicio importante que a nivel de otros documentales, ¿no? Digamos, de la escena documental, de cosas que se hacen en México, me parece que tiene puntos lindos, ¿no? Como ahorita hablabas de esta parte de buscar evitar el morbo. Creo que sí fue pues un esfuerzo que se hizo de no hacer exhibiciones innecesarias de contenido gráfico, explícito, violento. Y sin embargo, también no dejar de tener en consideración que es importante enunciarlo, ¿no? O sea, no dejar de hablar de lo que pasó, ¿no? De cómo sucedieron los crímenes, ¿no? Que pues para nosotros a lo mejor en algún momento fue duro, pero pues que cuando eres una víctima indirecta, pues se vuelve tu día a día, ¿no? Entonces es importante no dejar de mencionarlo, de que se hable, y sin embargo tratar de cambiar el morbo por un acto de memoria, ¿no? Que es algo que también se hizo como parte pues, de los episodios, de la relación con las familias con las que tuvimos el privilegio de compartir estos meses de rodaje, y, y que también pues es un punto climático en la serie, que si ya tuvieron la oportunidad de verla, eh, seguro sabrán a qué me refiero, y que si no, pues también hacemos la invitación a que puedan verla en la plataforma. Este, Detective, pues como te contaba, tiene una vocación de documentar historias pues, de muchos tipos, sobre todo pues enfocadas siempre del lado eh, de las causas eh, complicadas, ¿no? De los subalternos. Y hay varios proyectos en puerta, vaya, a veces es complicado hablar explícitamente de ellos sin violar cosas de Que no confidencialidad se y pueden demás. decir. Pero igual los invitamos a seguir nuestro trabajo en redes sociales. En Instagram me parece que aparece como @detective MX, y nuestra página es detective.org.mx. En las distintas plataformas hay eh, documentales que pueden ver, de distintos temas. En Netflix hay algunos, en Amazon Prime, pero si entran a nuestros perfiles creo que podrán navegar desde ahí otras partes de nuestro trabajo. Genial. Llegamos ya al final del programa, pero yo quiero decirles gracias por ser parte hoy de la misión y por también mostrar un poquito de lo que trata la fiscal, del trabajo que hicieron ustedes, poder conocerlos, porque está bueno también conocer el detrás de escena. Me gustaría que puedan dejar un último mensajito para cerrar la entrevista. Pues yo una vez más agradecerte por la invitación, por darle espacio a este tipo de temas, y si bien Paula no pudo estar en esta grata entrevista, yo creo que, bueno, no quiero hablar por ella, pero yo creo que también ella hubiera estado muy feliz de haber participado en esta entrevista, y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo desde acá y ya saben que para todo lo que necesiten difundir y que se conozca acá en Argentina y en el mundo, tienen el espacio. Yo más que orgullosa de poder conocerlos. La verdad que los felicito por el trabajo que hicieron. Y gracias por ello. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. Un saludo. Y así terminamos nuestro programa el día de hoy. Emotivo, se pasó